Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. De todas las actividades de las que nos habla la palabra de Dios, sin la menor duda, la más íntima, la más misteriosa, la que mejor refleja la identidad y la interioridad del corazón de Jesucristo es precisamente esta, la oración. Uno no deja de maravillarse y de preguntarse: ¿qué tenía la oración de Cristo? ¿Cómo era la oración de Jesús? ¿Por qué tenía tanta necesidad de orar? ¿Por qué ora de modos tan diferentes? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué significa en su propia vida? Y lo que descubrimos es maravilloso, que Jesús sobre todo y ante todo ora porque es Hijo y porque goza de la amistad y de la intimidad, como dice San Juan de la Cruz, de la soledad sonora con el Padre. Su necesidad, incluso psicológica y emocional, de estar a solas, como dice Santa Teresa hablando de la oración, con quien sabemos que nos ama. Si no fuera hijo, si fuera un empleado, si fuera simplemente un enviado para realizar una tarea, le hubiera bastado haber cumplido bien esa tarea para ser agradable a los ojos de Dios. Y él incluso, porque los apóstoles todavía no han recibido el Espíritu Santo, necesita físicamente alejarse de las multitudes, alejarse de la gente, de sus discípulos, y buscar lugares solitarios y pasar las noches en oración. El pasaje del Evangelio está tomado del capítulo 11 del Evangelio de San Juan, de los versículos 1 al 4, pero si leyéramos los versículos anteriores, dice que un día los apóstoles le andaban buscando. Es como que él les desapareció misteriosamente y se fue solo a la montaña. Y dice más detalles si uno lee el contexto más largo de este pasaje. Dice que al amanecer lo encontraron. Él había estado ahí toda la noche orando. Pero dicen además que cuando terminó de orar, ellos le estuvieron buscando toda la noche. Había desaparecido de su cercanía, de su presencia. Y van y lo encuentran, por fin, finalmente, a solas, en la cima de un monte, porque en la experiencia religiosa del pueblo de Israel y de tantos otros pueblos no cristianos, la montaña es siempre el lugar privilegiado de la oración. La montaña es el lugar de la tierra que está más cerca del cielo. Es donde el hombre y Dios están más cerca el uno del otro. Así la montaña. Fíjense como todas las teofanías, todas las manifestaciones de Dios en gran medida han tenido lugar en el contexto de la cima de una montaña. La transfiguración, el Calvario, el sermón de la montaña, el monte Sinaí, el monte Moria, el sacrificio de Abraham,
y un etcétera incontable. Pero quedarían tan impactados de ver a Jesús en oración que no le interrumpieron. Por eso dice el Evangelio con enorme sabiduría, cuando terminó de hablar, cuando terminó de orar, cuando terminó de hablar con Dios, su Padre, se le acercaron y le dicen lo que debemos decir todos los que queremos aprender a orar y no sabemos orar. Le dicen: Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Porque ¿dónde comienza nuestra pobre oración? Comienza en el humilde reconocimiento de que yo no sé orar y que no sabré orar un solo día de mi vida hasta la hora de mi muerte, porque yo no sé hablar a Dios, porque no sé qué palabras decir, porque no sé cómo decirlas ni qué sentimientos tener dentro de mi corazón. Y entonces le piden a Él, que es el orante por antonomasia: enséñanos a orar. Si Él es el Señor y Él es el Maestro, es sobre todo porque nos enseña a orar. Y mientras no le pidamos que nos enseñe a orar, no tiene sentido que le llamemos ni Señor ni Maestro, porque no estamos dispuestos a aprender. Por eso es imprescindible, como comienzo de toda oración, la humildad. Lo dice él mismo cuando habla de la oración del fariseo y del publicano. El publicano se quedaba atrás y se daba golpes de pecho y no se sentía digno de orar. ¿Por qué su oración fue escuchada? Porque era la oración de un corazón humilde. ¿Por qué nuestra oración no es escuchada muchas veces, aunque digamos tantas y tantas y tantas palabras? Porque nace de la soberbia, de un corazón engreído, soberbio, que se cree mejor, que lo sabe todo, que lo hace todo bien, que no reconoce nunca ningún error. Y así Dios, con los 2 dedos índices de sus manos, se tapa los oídos a nuestras palabras inútiles. Fíjense cuántas veces habla el Señor de la oración. ¿Qué nos dice? Que hay que orar con perseverancia, que hay que orar con insistencia, que hay que orar día y noche, que hay que orar de lo profundo del corazón, que hay que orar con un corazón quebrantado y humillado, que hay que orar pero sin decir muchas palabras, como los fariseos, como los farsantes, que se creen que les van a escuchar por sus muchas palabras. Y entonces Jesús les enseña a orar. ¿Cuál es la primera palabra que les enseña? La única palabra importante, la palabra Padre. Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero la palabra más importante de toda la oración es la primera, es la palabra Padre. ¿Cómo sabes que una persona va creciendo en vida de oración? No es por las muchas horas que pase en un banco, o por la cara que ponga, o las palabras que diga. Es porque tú vas viendo a una persona crecer en serena confianza en el amor del Padre. La persona que vive en las manos del Padre y que no tiene la menor preocupación, porque Dios es mi Padre. Y es la palabra que más veces aparece en los labios de Jesús en todos los evangelios. Hay capítulos enteros dedicados a ello, como por ejemplo el capítulo 17 de San Juan, que es una entera oración al Padre. El capítulo completo habla con el Padre, no con el mundo, no con los apóstoles. Por eso que pidamos la gracia de la oración, el don de la oración, con humildad. Y finalmente, ¿de dónde viene la oración? Pues ya se quejan los profetas, o más bien ya ve Dios a través de los profetas,
cuando dice, este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Por eso, la imagen de la mujer samaritana, sentado Jesús al brocal del pozo, es quizá la imagen más hermosa. Ese pozo hondo del que habla el Evangelio, que es una metáfora preciosa del corazón humano, el pozo que es profundo. Y Jesús ahí sentado a la orilla del pozo, imagen del corazón de esa mujer y de todos nosotros, le dice, mujer, dame de beber. ¿Qué es orar? Venir a la oración es escuchar a Jesús que te dice, mujer, dame de beber. Para que tú, dándote cuenta, no del agua que tienes, sino de la sed que arrasa tu corazón, más bien tú le pedirías y Él te daría agua viva, que es el Espíritu Santo. Por eso, hermosísimamente dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en la introducción de la cuarta parte, al comienzo obviamente, dice, con palabras del gran San Agustín, la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Dios tiene sed de que nosotros tengamos sed de Él. Pues que nosotros sepamos escuchar a Jesús que nos dice, tengo sed, mujer, dame de beber. Más bien tú le pedirías, y si oráramos de verdad, Él nos daría agua viva.